Bienvenidos a Voz y Tranquilidad. Hoy vamos a explorar una historia poderosa y estremecedora, una historia que revela la profundidad del pecado y la justicia divina, la historia de Sodoma y Gomorra. Sin ocultar la verdad, nos adentraremos en los pecados más ocultos de estas ciudades y las lecciones que podemos aprender de ellas. Acompáñenme en este viaje de fe y descubrimiento. En la Biblia, Sodoma y Gomorra se mencionan como ciudades prósperas ubicadas en la fértil llanura del Jordán. En la superficie, parecían ser lugares llenos de vida y riqueza, pero en sus entrañas albergaban una profunda oscuridad. La Escritura nos relata que los gritos de injusticia y pecado subieron hasta los cielos, alcanzando los oídos de Dios. El Señor, en su infinita justicia, decidió enviar a 2 ángeles para investigar y ver si realmente los pecados de Sodoma y Gomorra eran tan graves como se decía. Los ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot, el sobrino de Abraham, los recibió con hospitalidad, insistiendo en que se quedaran en su casa. Lot sabía que las calles de Sodoma no eran seguras, especialmente para los forasteros. Esa noche, los hombres de la ciudad, tanto jóvenes como viejos, rodearon la casa de Lot y exigieron que les entregara a los visitantes para que pudieran abusar de ellos. La depravación de Sodoma era tal que la violencia sexual y la falta de respeto a la dignidad humana eran comunes y aceptadas. Lot, desesperado por proteger a sus invitados, ofreció a sus propias hijas vírgenes en su lugar, pero los hombres de Sodoma rechazaron su oferta con furia. Referencia a la historia de los levitas en Jueces 19. La historia del levita y su concubina en Jueces 19 muestra una situación similar de depravación. En la ciudad de Gabaa, los hombres también exigieron abusar del levita, lo que demuestra que la falta de hospitalidad y la violencia sexual eran problemas recurrentes en la época. Los ángeles, viendo la corrupción y el peligro, cegaron a los hombres de la ciudad para proteger a Lot y a su familia. Le advirtieron que debían huir, pues el juicio de Dios caería sobre Sodoma y Gomorra. Lot y su familia escaparon a las montañas, pero la esposa de Lot, desobedeciendo la instrucción de no mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal al voltear y ver la destrucción. La Biblia describe la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre que llovieron del cielo. Las ciudades fueron reducidas a cenizas, un castigo ejemplar por sus pecados. Pero, ¿cuáles eran esos pecados ocultos que condenaron a estas ciudades? Más allá de la violencia sexual, la Biblia menciona otros pecados igualmente graves. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49, dice: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, hartura de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». La soberbia, el exceso de comida y la abundancia de ocio, combinados con la indiferencia hacia los pobres y necesitados, eran parte del pecado de Sodoma. Referencia a la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, 19, 31. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús narra cómo el rico, viviendo en lujo y comodidad, ignoró a Lázaro, un mendigo necesitado a su puerta. Esta falta de compasión y justicia social refleja el mismo desprecio por los pobres que se veía en Sodoma y Gomorra. Estas ciudades vivían en una burbuja de autocomplacencia y egoísmo, ignorando las necesidades de los demás. La justicia social era inexistente y los poderosos oprimían a los débiles. No había compasión ni misericordia, solo un profundo desprecio por la vida y la dignidad humana. Este desprecio por los mandamientos de Dios y la falta de amor al prójimo fueron los que sellaron su destino. El apóstol Judas, en su epístola, también menciona a Sodoma y Gomorra, recordándonos que sufrieron el castigo del fuego eterno como advertencia para los impíos. Su ejemplo es un recordatorio constante de la severidad del juicio de Dios y la seriedad del pecado. Pero también nos muestra la importancia de la justicia, la humildad y la compasión en nuestra vida diaria. En el mundo de hoy, es fácil señalar con el dedo y condenar a los demás,
pero debemos reflexionar sobre nuestras propias acciones y actitudes. ¿Estamos viviendo de manera justa y misericordiosa? ¿Estamos extendiendo una mano a los necesitados? ¿O estamos cegados por nuestra propia prosperidad y ocio? La historia de Sodoma y Gomorra es una llamada de atención para todos nosotros, para que vivamos en justicia y amor, honrando a Dios en todo lo que hacemos. La Biblia no solo señala los pecados sexuales como causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sino también una serie de actitudes y comportamientos que revelan una profunda desconexión con los mandamientos de Dios. La soberbia, mencionada por Ezequiel, es un pecado que enorgullece al hombre, haciéndolo creer que no necesita a Dios. Esta autosuficiencia y orgullo llevaron a los habitantes de Sodoma a rechazar la autoridad divina y a vivir según sus propios deseos desordenados. La hartura de pan y la abundancia de ocio indican un exceso de materialismo y una vida de complacencia sin sentido de responsabilidad hacia los demás. Los habitantes de Sodoma y Gomorra disfrutaban de una vida de lujo mientras ignoraban las necesidades de los pobres y los afligidos. Su falta de hospitalidad y generosidad fue una afrenta directa a los valores de justicia y misericordia que Dios demanda. Referencia al libro de Proverbios 21:13. El libro de Proverbios nos advierte en el capítulo 21, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esta advertencia resuena con la indiferencia de Sodoma hacia los necesitados, subrayando la importancia de la justicia y la compasión. La corrupción y la injusticia social eran rampantes en estas ciudades. Los poderosos abusaban de su posición, explotando y oprimiendo a los débiles. Los tribunales eran corruptos, y no había lugar para la justicia. La violencia y el abuso eran comunes, y los más vulnerables eran despojados de su dignidad y derechos. La ley del más fuerte prevalecía, y la moralidad se había desvanecido. Los pecados sexuales, aunque prominentes, no eran los únicos pecados que llevaron a la caída de Sodoma y Gomorra. La inmoralidad sexual era una manifestación visible de una sociedad profundamente corrupta y alejada de Dios. La homosexualidad, la promiscuidad y el abuso sexual eran desenfrenados, y la perversión había alcanzado niveles extremos. Pero más allá de esto, la falta de amor y respeto por la dignidad humana eran signos claros de una sociedad en decadencia. La narrativa bíblica nos muestra que Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo y no tolera el pecado indefinidamente. La intercesión de Abraham por Sodoma, pidiendo a Dios que no destruya la ciudad si encuentra siquiera a 10 justos, muestra la misericordia de Dios y su disposición a perdonar. Sin embargo, la falta de siquiera 10 justos en la ciudad subraya la profundidad de la corrupción y el pecado que había consumido a Sodoma y Gomorra. Referencia a la paciencia de Dios en 2 Pedro 3:9. En 2 Pedro 3:9 leemos: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este versículo resalta la paciencia y la misericordia de Dios, pero también su justa retribución cuando el arrepentimiento no se produce. La destrucción de estas ciudades sirve como una advertencia seria para nosotros hoy. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias graves y que Dios no es indiferente a la maldad y la injusticia. Al mismo tiempo, nos llama a vivir vidas de justicia, misericordia y humildad, siguiendo los mandamientos de Dios y extendiendo su amor a los demás. El relato de Sodoma y Gomorra no es solo una historia de juicio, sino también una lección sobre la importancia de la justicia social, la humildad y el amor al prójimo. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar si estamos viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios. Nos llama a ser luces en un mundo oscuro, mostrando el amor y la justicia de Dios en todas nuestras acciones. Además, debemos entender el contexto cultural y social de la época para tener una visión completa de por qué Dios intervino tan drásticamente.
La narrativa bíblica no es solo un relato de juicio y destrucción, sino también una ventana a la moralidad y los valores de la sociedad antigua. En los tiempos bíblicos, la hospitalidad era una virtud fundamental. La acogida de forasteros y el cuidado de los viajeros eran esenciales, especialmente en una época en la que los recursos y la seguridad eran limitados. La falta de hospitalidad, como se muestra en el intento de los hombres de Sodoma de abusar de los ángeles visitantes, no solo refleja una profunda depravación sexual, sino también una completa ruptura con los valores culturales de la época. Referencia a la hospitalidad en Hebreos 13:2. Hebreos 13:2 dice: «No se olviden de practicar la hospitalidad, porque gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Este versículo subraya la importancia de la hospitalidad, algo que los habitantes de Sodoma ignoraron completamente. Además, la prosperidad de Sodoma y Gomorra puede haber contribuido a su decadencia moral. La abundancia de recursos y la riqueza pueden llevar a una falsa sensación de seguridad y autosuficiencia, alejando a las personas de su dependencia de Dios. La opulencia y el ocio excesivo mencionados por el profeta Ezequiel sugieren que los habitantes de estas ciudades estaban más interesados en sus propios placeres y comodidades que en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Referencia al peligro de la riqueza en 1 Timoteo 6:10. En 1 Timoteo 6:10 leemos: «Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han torturado con muchos dolores». Este versículo nos recuerda que la búsqueda de la riqueza puede llevar al desvío de los principios morales y espirituales. Los pecados de Sodoma y Gomorra no se limitaban a la inmoralidad sexual y la falta de hospitalidad. También incluían la injusticia social, la opresión de los pobres y una completa indiferencia hacia las necesidades de los demás. La Biblia nos muestra que Dios no tolera la injusticia y que su juicio es inevitable cuando las sociedades se vuelven tan corruptas que no hay lugar para la redención. La historia de la intercesión de Abraham por Sodoma es particularmente conmovedora. Abraham, consciente de la justicia de Dios, suplicó por la ciudad, preguntando si Dios destruiría a los justos junto con los malvados. Dios, mostrando su misericordia, prometió que no destruiría la ciudad si encontraba siquiera a 10 justos. Esta conversación no solo revela la compasión de Abraham, sino también la disposición de Dios a perdonar y salvar si hay quienes se mantienen fieles. Referencia a la intercesión en Génesis 18:23-33. En Génesis 18:23-33, Abraham intercede por Sodoma diciendo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Y Dios responde con paciencia, mostrando su deseo de encontrar justicia incluso en una ciudad tan corrupta. Sin embargo, la falta de incluso 10 justos en Sodoma subraya la profundidad de su pecado y la inevitabilidad de su destrucción. La esposa de Lot, al volverse y mirar atrás, se convierte en una estatua de sal, simbolizando la tentación constante de aferrarse al pasado y a los viejos caminos pecaminosos. Su transformación en sal es un recordatorio de que la obediencia a Dios requiere una ruptura completa con el pecado y una disposición a seguir adelante en fe. Referencia a la esposa de Lot en Lucas 17:32. Jesús mismo advierte en Lucas 17:32: «Acordaos de la mujer de Lot». Esta breve exhortación nos recuerda la importancia de no mirar atrás y de no aferrarnos a los viejos hábitos y pecados. La destrucción de Sodoma y Gomorra es también un recordatorio de la santidad de Dios y su aversión al pecado. Aunque Dios es misericordioso y paciente, hay un límite para su tolerancia al mal. El juicio de estas ciudades sirve como una advertencia a todas las generaciones de que el pecado no puede ser ignorado ni excusado. La justicia de Dios demanda que el pecado sea confrontado y, cuando es necesario, castigado. Además, la historia de Sodoma y Gomorra nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sociedades. Nos desafía a considerar si estamos viviendo de acuerdo con los valores de justicia,
misericordia y humildad que Dios demanda. Nos llama a ser agentes de cambio, trabajando para corregir las injusticias y extendiendo la compasión y la hospitalidad a todos, especialmente a los más vulnerables. Referencia a la misión de los cristianos en Miqueas 6:8. El profeta Miqueas resume lo que Dios requiere de nosotros en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra es una historia de esperanza y redención. Aunque estas ciudades fueron destruidas, la narrativa bíblica nos muestra que siempre hay un camino de regreso a Dios. La misericordia y la gracia están disponibles para todos los que se arrepienten y buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos recuerda que, no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para la redención y la restauración a través de la fe y la obediencia a Dios. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña la seriedad del pecado y la justicia divina, pero también nos muestra la misericordia y el amor de Dios. Nos desafía a vivir vidas de justicia, misericordia y humildad, y a ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente el amor y la justicia de Dios. Nos llama a recordar que, aunque el juicio es inevitable para los que persisten en el pecado, la gracia y el perdón están siempre al alcance de aquellos que se vuelven a Dios con corazones sinceros y arrepentidos. Así, la historia de Sodoma y Gomorra no solo es un relato de destrucción, sino una poderosa advertencia y un llamado a la santidad. Nos recuerda que Dios es justo y que el pecado tiene consecuencias graves, pero también que su misericordia es infinita para aquellos que buscan su perdón. Al reflexionar sobre esta historia, que todos podamos ser inspirados a vivir de acuerdo con los principios divinos y a extender su amor y justicia a todos los rincones de nuestras vidas. Esta historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas a la luz de los principios bíblicos. Nos invita a reflexionar sobre si estamos viviendo de manera justa y misericordiosa, o si, en nuestra búsqueda de prosperidad y comodidad, estamos ignorando las necesidades de los demás y el llamado de Dios a amar al prójimo. Nos urge a cultivar una actitud de humildad, reconociendo que no somos autosuficientes y que dependemos de la guía y justicia de Dios para vivir de manera recta. El ejemplo de Sodoma y Gomorra también nos recuerda que el juicio de Dios es inevitable y que su paciencia tiene un límite. La intercesión de Abraham, que buscó salvar a las ciudades y encontrara incluso a 10 justos, subraya la disposición de Dios para perdonar y mostrar misericordia, pero también resalta la gravedad del pecado cuando no hay ni siquiera una mínima cantidad de justicia. En nuestra vida diaria, estamos llamados a ser agentes de cambio en un mundo que frecuentemente enfrenta injusticia y falta de compasión. La historia de Sodoma y Gomorra no solo advierte sobre las consecuencias del pecado, sino que también invita a vivir según los valores del reino de Dios: justicia, misericordia y humildad. Debemos esforzarnos por reflejar el amor de Dios en nuestras acciones y decisiones, siendo conscientes de nuestras responsabilidades hacia los más vulnerables y trabajando por un mundo más equitativo y compasivo. En resumen, al meditar sobre la historia de Sodoma y Gomorra, somos llamados a una introspección profunda y a un compromiso renovado con los principios que Dios nos ha dado. Vivir de acuerdo con estos principios no solo nos acerca a Dios, sino que también transforma nuestras comunidades y nuestro mundo, convirtiéndonos en verdaderos testigos de su amor y justicia. Así, mientras recordamos la severidad del juicio de Dios, también debemos celebrar la oportunidad de vivir en gracia y redención, reflejando su amor en cada aspecto de nuestras vidas. Que esta reflexión nos inspire a vivir de manera más fiel y consciente, buscando siempre honrar a Dios en todo lo que hacemos. Gracias por acompañarnos en Voz y Tranquilidad. Esperamos que esta reflexión les haya proporcionado una mayor comprensión de la importancia de vivir una vida recta y justa, y que siempre recuerden que, no importa cuán oscura sea la noche,
La luz de Dios siempre puede brillar a través de nuestra fe y obediencia. Si estas reflexiones han tocado tu corazón, te invitamos a darnos un like, suscribirte y compartirlo con tus seres queridos. Deja tu comentario y que la paz de Dios te acompañe siempre. Gracias por tu apoyo.